seres humanos más diversos y más pluralistas. En cada tertulia sugerimos a los participantes silenciar los micrófonos, desactivar las cámaras, solo se abre la cámara de quien esté en el uso de la palabra. Para participar con preguntas, se escribe en el chat, quiero preguntar, pido la palabra o simplemente se levanta la mano. Se dará la palabra en grupos de a 3 personas en el mismo orden en que se ha pedido. Para hacer las preguntas, solicitamos que sean de 30 segundos, no para limitar el espacio de la persona que quiere intervenir, sino para que muchas personas puedan intervenir y puedan participar con preguntas. Este formato que hemos construido conjuntamente hoy tiene una presentación, que es la que estoy realizando. Hacemos un homenaje a las víctimas caídas en el departamento del Cauca. Le damos un minuto a la paz. Luego hacemos la presentación del invitado. Hoy, por ejemplo, después de la presentación del invitado, vamos a escuchar un audio que nos va a contextualizar del tema de la cuarentena de hoy. Luego viene la intervención del invitado, las preguntas y cerramos con un aporte que hace nuestro compañero Walter Aldana, que extracta unas ideas de la intervención, en el caso de hoy, de Camilo González Pozo. En más de 67 tertulias hemos disfrutado de 67 miradas, 67 saberes, 67 posiciones que nos hacen seres, como decíamos antes, seres humanos más informados. Desde el 7 de mayo del 2020, cuando iniciamos este espacio, tenemos un interés genuino en ampliar nuestro conocimiento y posibilitar la comunicación entre diferentes. Un abrazo virtual para todos de bienvenida y debemos recordarles que estas tertulias de la cuarentena humana se graban y luego se suben a la página de Facebook de la cuarentena humana. Sin más preámbulos, hoy le damos la palabra a Pablo César, que va a hacer este homenaje a las víctimas. Pablo César tiene la palabra. Buenas noches. En esta noche queremos rendir homenaje a Juvenal Bitonás Achicue, indígena, muerto el 26 de diciembre del 2020 en Toribío. A Norbey Antonio Rivera, campesino, muerto en Popayán el 30 de diciembre de 2020. A Carlos Fernando Ramos, muerto el 6 de noviembre en Caldono, Cauca, campesino. A Fermiliano Meneses, muerto en Argelia el 15 de enero del 2021, campesino. A Brian Javier Secue, muerto en Argelia el 31 de enero de 2021, excombatiente de las FARC. Gracias, Pablo César. Y ahora, un minuto para la paz en la cuarentena humana. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. La paz y el paro. La paz y la primera línea. La paz y las comunidades ancestrales. La paz y los estudiantes. La paz y los campesinos. La paz y la nación. Hoy la paz, como hace mucho tiempo, nos es urgente a todos. Ojalá te quedes con nosotros, anhelada paz. Invocamos a la inteligencia y a la buena voluntad, a la sinceridad, a la sensatez, a quienes tienen en sus manos hoy y en sus corazones la posibilidad de negociar las condiciones para levantar el paro y aclarar verdades de él. A todos nuestras mejores energías, a todos les deseamos paz en sus corazones y en sus espíritus, para que a su vez así nos ayuden a aclimatar la paz para todos en el país. Buenas noches. Muchísimas gracias, César, por ese minuto para la paz. Vamos a escuchar un audio, como les decía, antes de presentar al doctor Camilo González Pozo, para hacer un contexto de lo que hoy vamos a hablar, las desapariciones. Pablo. Según la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la desaparición forzada consiste en la privación de libertad por cualquier forma, puede ser arresto, detención, secuestro, seguida de la negativa a reconocer esa privación de libertad o del ocultamiento del paradero o de la suerte de la persona, cuando esto ocurre por obra de agentes del Estado o de particulares que actúan con el apoyo, la autorización
o la aquiescencia del Estado. Tener claro el concepto de desaparición forzada es muy importante porque sirve para denominar correctamente la situación en que se encuentra una persona, es decir, desaparecida o sometida a esta práctica. No es correcto entonces hablar de personas no localizadas. Esta expresión diluye la gravedad de la conducta. En este sentido, los órganos internacionales con competencia sobre esta materia, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada o Involuntaria y el Comité contra la Desaparición Forzada, usan la expresión personas desaparecidas, no personas no localizadas. Cuando se tiene noticia de que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, surgen varias obligaciones. Una de ellas es la de buscar y localizar a la persona desaparecida. La obligación de búsqueda debe realizarse inmediatamente se tiene noticia de la desaparición forzada. No hay que esperar ni 12, ni 24, ni 36, y mucho menos 72 horas. Hay que buscar inmediatamente, sin demora, como dice la Convención Internacional. Además, los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas que fueron aprobados por el Comité contra la Desaparición Forzada en abril de 2019 categóricamente dicen que la búsqueda debe iniciarse sin dilación, tan pronto como la autoridad encargada de la búsqueda tenga conocimiento. Las acciones de búsqueda deben iniciarse incluso sin solicitud formal o denuncia. Basta que existan motivos razonables para creer que una persona fue sometida a desaparición forzada para iniciar sin demora la búsqueda. Muchísimas gracias. Walter, por favor, preséntanos al doctor Camilo González Pozo. Gracias, Andrés. Buenas tardes a todos y todas. A Camilo por la amabilidad de acompañarnos el día de hoy. Permítanme decirle que el audio pertenece a la doctora María Claudia Pulido, es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia y formó parte del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, órgano creado por la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Fue Jaime Prieto quien amablemente nos compartió este audio que nos ha servido mucho como introducción. Ahora permítanme presentarles a Camilo González Pozo. A propósito del paro y la difícil situación de Colombia, Camilo es presidente de INDEPAZ, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, magíster en Economía, ingeniero químico, profesor de varias universidades, ministro de Salud, consultor del Ministerio de Trabajo, en fin. Camilo, director del proyecto Centro de Memoria y Paz de Bogotá, autor de varios libros, pero sobre todo es un patojo de empanadas de pipián, de análisis de la situación política y social del departamento y del país. Camilo, bienvenido. Tienes de 45 minutos a 1 hora para que nos cuentes, nos regales tu visión sobre el tema de desaparecidos y asistencia militar. Y bueno, después de eso continuaremos. Agradecerle a todos que apaguemos las cámaras y los micrófonos y dejemos solo a Camilo. Bienvenido, Danilo Vivas. Gracias, Walter. Saludos a Camilo de antemano. Qué bien que nos acompañe. Saludos. Bueno, entonces creo que comienzo, ¿no, Walter? Sí, señor, tiene usted la palabra. Bueno, agradeciendo pues a Walter y a todos los amigos que tienen esta muy buena iniciativa. La invitación pues es muy oportuna. Y yo voy a compartir algunas de las notas que estamos elaborando para un informe que pues vamos a aportar ahora que viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que también pues forma parte de una obligación que nos hemos impuesto en INDEPAZ de hacer reportes periódicos sobre temas centrales de derechos humanos. Y bueno, Walter me comentó que hablara del tema de desaparecidos, que es un tema tremendamente
complejo, pero de extremada gravedad. Y pues yo lo voy a abordar primero, pues creo que, bueno, la extraordinaria presentación que hizo la profesora ahora me ahorra entrar en consideraciones sobre las definiciones, pero bueno, alguna referencia haré. Voy a comentar los datos que enviamos a la Fiscalía, a la Defensoría, en un derecho de petición que entregamos hace ya una semana y que estamos esperando pues que cumplan con las obligaciones legales, pero por lo menos se den por notificados y lo tengan en cuenta en todas estas declaraciones que están haciendo. Voy a compartir esos datos para ver qué tipo de patrones o qué tipo de interpretación damos a este fenómeno de desaparición que se está presentando y ubicarlo un poco en contexto de las dinámicas de violencia, de graves violaciones a los derechos humanos que se han presentado durante el último mes. Eso pues sería un primer momento. En un segundo momento, pues sí, hacer unas consideraciones políticas sobre el tema de la asistencia militar. Para las consideraciones jurídicas, veo que aquí están eminentes abogados, consultos que nos van a seguramente dar luces en ese tema. Y finalmente, pues como mirar el momento de la situación del paro y la perspectiva de garantía de derechos hacia las próximas semanas, los próximos días, ¿no? Bueno, ese es como más o menos el esquema que me he dado. Sobre el asunto de las desapariciones que se están presentando, pues su gravedad, me parece que las definiciones que nos han aportado son pues, muy precisas, ¿no? Una del Código Penal, que es el artículo 165 del Código Penal, que nos fue leído, esa situación de privación de la libertad, pues de cualquier forma que se sigue de ocultamiento y de la negativa a ser reconocida esa privación o a informar sobre el paradero de la gente. Sobre esto también hay pues, otras referencias muy precisas para tipificar este delito de lesa humanidad, como lo define el Estatuto de Roma en el artículo 7º, en el que pues este artículo señala que se entenderá por desaparición forzada de personas, no es desaparición en general, sino desaparición forzada, la aprehensión, detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia, que es seguido de negativa a admitir tal privatización, tal privación de la libertad, o a informar del paradero o suerte de esas personas con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado. Eso es lo que dice el estatuto. Creo que es muy importante sobre esto pues, dejar establecido que de lo que se trata en las situaciones que estamos considerando en Colombia es de desaparición forzada. Es decir, no es que sean unas retenciones con personas que no se sabe dónde están y que entonces están en situación de búsqueda o como pues, ha declarado el defensor del pueblo y el fiscal. Incluso yo tuve una llamada misteriosa de un funcionario que me decía, doctor Camilo, a mí me dicen doctor, yo no soy doctor, yo soy maestro, ¿no? Pero entonces me dicen doctor, me dice doctor Camilo, ¿no? ¿Por qué no habrá un término como intermedio, como más suave? Porque es que eso de desaparición forzada, eso es demasiado fuerte. Y muchos de esos muchachos van a aparecer, entonces es como pesado hacer una acusación de esa naturaleza, ¿no? Y han estado tratando de morigerar la cosa, como de buscarle una presentación a un delito, un crimen de lesa humanidad, alguna presentación amable, ¿no? Es que de pronto aparecen, ¿no? Pero pues efectivamente aquí no hay caso, eso lo han repetido los defensores de derechos humanos, una muy buena entrevista que hizo Alberto Yepes en estos días en El Tiempo, y muchos defensores que han estado en causa pública y demás, los que han estado al frente de esta situación tan dolorosa, pues han dicho de manera categórica, han respondido de manera categórica, que no hay manera de disimular que si hay una detención de autoridad seguida de ese procedimiento que tienen, de no informar, les decomisan los celulares, las personas son
confinadas en sitios que no están claramente identificados o por lo menos sin informar a los familiares. Toda esta situación exactamente se tipifica en el Código Penal y a la luz de todas las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos y del Estatuto de Roma como un crimen, como un delito de lesa humanidad de desaparición forzada. Pero también se nos ha dicho, no, es que mire que aparecieron, han aparecido muchos. Entonces, también en ese caso, es pertinente el señalamiento que se ha hecho desde los organismos de derechos humanos de que eso no le disminuye la condición a el delito. Es decir, son personas que fueron desaparecidas, que han aparecido, ¿no? Y que debe haber una responsabilidad. Y deben de rendir cuentas y debe haber un proceso, una investigación por parte de la autoridad competente sobre las circunstancias que esas personas fueron retenidas de manera indebida. También nos dicen, no, es que son situaciones que algunas no han durado un mes. ¿No? Bueno, eso es parte también de la discusión, porque efectivamente en la normatividad colombiana ninguna persona puede ser detenida ni en el Código de Policía, ni en el Estatuto de manejo de la protesta, en ninguna de las disposiciones normativas aquí, ni en ninguna parte es admisible que una persona sea detenida, no se le permita informar acerca de su paradero y se oculte su situación. Aparte de que con frecuencia esas detenciones están acompañadas de otros tratos, de otros malos tratos. La situación, desde el punto de vista, hay discusiones de cifras, ¿no? La Defensoría y la Procuraduría divulgaron un comunicado conjunto dentro de la orden que le dio el presidente de la República de que la información la debería manejar la Fiscalía. Entonces la Defensoría le pasa informaciones, consolidan información, la filtra la Fiscalía y sacan boletines. Eso ya es lamentable que así suceda, pues violentando la independencia de todos los poderes. El presidente somete al fiscal, el fiscal somete al defensor, y así sigue la cadena de sometimientos, y bueno, y el presidente es sometido por su jefe político, que es el que realmente manda. Entonces sacaron una información donde reconocían 548 personas. Hay muchas fotografías de él y ella, solos, abrazándose, siendo cariñosos y eso. Si tú terminas... Por favor, pendientes, Pablo. Entonces, Camilo. Sí. Reconocieron que sí, que efectivamente tenían una lista de 548 personas en condición de presunta desaparición. Las organizaciones de derechos humanos, las plataformas, distintas plataformas que se habían reunido en esa mesa que consolida información, han entregado esa lista a la Fiscalía. Luego han estado diciendo que no, que aparecieron 200 y pico, 300, que en realidad esto no se está exagerando porque no son sino 114 las que están en esa lista, que están en proceso de búsqueda, que aún no han aparecido, no aceptan que la definición inicial que ellos mismos dieron, que estaban presuntamente en condición de desaparición. Pero la cifra que dan es de 114 y sobre eso nosotros hicimos un derecho de petición. Nosotros quiere decir Indepaz en alianza con la ONG Temblores y la plataforma Grita. Por supuesto, tomando como referencia las informaciones en las diferentes regiones de las organizaciones de derechos humanos, son la verdadera fuente de esa información. Nosotros servimos de canal para hacer un requerimiento y hacemos un consolidado de información, a veces por conducto de plataforma ya, y en ocasiones directamente por informaciones y relación que establecen personas, organizaciones o familiares con temblores de manera particular, pero también con Indepaz. Y se mandó esa lista eso fue con fecha 23
de mayo, y luego se han agregado otros nombres, de 346 nombres. Se ha hecho un seguimiento, se tiene un sistema de información directa. Esa es una plataforma que se llama Vida, que está en la página web de Temblores, y donde nosotros también referimos la información. Y en estos días, entre el 23 y hoy, se han notificado 59 personas de esa lista, han notificado que han recuperado la libertad. Esa es la situación de los... Pero pues se ha también aumentado en esta última semana, y entonces quiere decir que a la fecha pues se tiene un número de 303 personas en lista en el requerimiento a la Fiscalía y a la Defensoría. Allí pues uno puede ver varias características de este fenómeno tan lamentable, porque aparte de esto hay una lista de personas que han sido detenidas, privadas de la libertad y que están registradas, incluso un derecho de petición que presentó Causa Pública, respondieron, y que bueno, hay un consolidado de las organizaciones sobre este tipo de situaciones, de detenciones, pero aparte, no estamos hablando de las personas detenidas, estamos hablando de las personas que no se sabe su paradero, que han sido detenidas sin ningún tipo de consideración a debido proceso. Entonces, una de las características del asunto es que pues, la mayoría se concentra en el Valle del Cauca. ¿Sí? Se tiene, es que todo ese conjunto son 188 en el Valle del Cauca, luego sigue Antioquia 71, Tolima 44, Quindío 24, bueno, el Cauca 5, así sigue, y Bogotá también, Bogotá 6, son los datos. Pero la situación más grave se ha dado en el Valle del Cauca, en Cali 142, en Palmira 44, esa situación de toda esa situación que se presentó también sobre la misma recta a Palmira, y la situación en Cali. Y en el caso de Antioquia se concentra en Medellín, pero también en Bello. Son los dos sitios donde ha habido este tipo de problemáticas. Ahora, allí, pues una de las cuestiones que se está haciendo es determinar cuáles son los patrones de esas detenciones, y como está demostrado en cantidad de videos y de testimonios, pues existen unas situaciones en las que hay una detención directa por agentes de la fuerza pública, de la policía, ¿no? Y que pues, son llevados a sitios desconocidos. Pero hay otra situación de agentes de la policía vestidos de civil que hacen operaciones de captura de jóvenes. Por ejemplo, hay una situación muy evidente que fue la que se presentó en Bucaramanga cuando se dio esta situación de ataque a un CAI que estaba desocupado, pero de todas maneras se entraron y vandalizaron ese CAI. Llegó el ESMAD a contener la situación de manera adecuada, pues huyeron, y el ESMAD y todos ellos siguieron derecho contra la movilización y persiguieron a los jóvenes hasta la universidad. Estuvieron ahí encerrados hasta las 10 de la noche que nos dieron las autoridades, el rector, el gobernador y todo el mundo, y la curia y hasta el papa. Entonces dejaron hacer corredores de salida, y en los alrededores de la universidad se fue registrado en un video cuando un vehículo particular con unos individuos armados capturaban a un joven en una calle vacía donde iba simplemente de regreso a su casa, y por el video, el registro que se hizo en ese momento y el escándalo y todas las notificaciones en las redes y la identificación del vehículo y demás, el comandante de la policía reconoció, dijo, no, sí fue detenido y lo vamos a soltar, o a ver cuál es su situación jurídica, porque estaba pues participando en los desmanes. Pero esa situación que en este caso fue detectada por un ciudadano con un celular, pues se ha presentado y la gente la ha notificado a las organizaciones, y es otro de los patrones de comportamiento, y son policías de civil que actúan para estas capturas. Se
hablado de particulares prestando servicios de policía y haciendo detenciones para pasarlo a la policía, pero sobre eso son hipótesis que no hay mayor evidencia. Pero sí en estos otros dos tipos de comportamiento. Entonces ahí, sobre la modalidad de acción de la policía, pero también sobre el momento de las capturas, ¿no? Esto tiene que ver mucho bueno, allí con como los tiempos en los cuales se ha dado este fenómeno. Si uno ve cómo son las fechas y las circunstancias, se da cuenta que en la primera semana de mayo, es decir, que hubo un primer hecho de acción violenta acompañada de desapariciones cuando la jornada del 28 de abril. Y luego, en los primeros días de mayo, es decir, el 1, 2, 3 de mayo, se concentra un número importante de estas situaciones de desaparición. Por ejemplo, lo que se refiere a Cali está muy asociado con situaciones posteriores a las movilizaciones y situaciones de acoso, de presencia provocadora y de irrupción brutal en comunas, en barrios populares, en sitios llamados de resistencia. El ingreso a Siloé, por ejemplo, que fue brutal, estuvo acompañado también de situaciones de desaparición. Entonces son como los momentos. En el momento de las protestas, ha habido como un patrón. El patrón es que en un momento determinado de la protesta, hacia las horas de la tarde, en un momento dado, se presenta una relación directa del SMAT, de la fuerza pública, en forma agresiva con la movilización. Y eso acompañado de desencadenamiento de situación de pedreas. Unas provocadas directamente por agentes de la policía camuflados de civil. Hay fotos y videos en cantidad que muestran a agentes de civil que están al lado de policías y que inmediatamente se meten a la movilización. Y que entonces el mecanismo es presentar una justificación para la irrupción brutal del SMAT con su nueva dotación. Entonces, en medio de esta situación, hacen capturas de personas y algunas de esas situaciones han llevado a desapariciones. Pues son situaciones de confrontación provocada. Sobre esto incluso valdría la pena leer algunos textos de la elaboración de la doctrina de Damasco. Hay un trabajado por el señor Guarín, que no sé si es exactamente el actual consejero de seguridad del presidente, que es referido en un documento de la Escuela Superior de Guerra, donde dicen exactamente eso. Dicen, hablando del tema de la asistencia militar y del comportamiento de control de situaciones de disturbios y demás, de las zonas y demás, dicen, la acción de fuerza desproporcionada genera respuestas violentas. Y sobre eso incluso hay doctrinas, digamos, no doctrinas, hay planteamientos operativos, construcciones de cómo enfrentar situaciones. Eso lo han aplicado en Francia, lo practican de manera cotidiana en las confrontaciones en Palestina. Hay todo un esquema de cómo manejar la policía para generar una reacción de piedra y reacciones violentas desde manifestantes. Entonces, allí hay como todo un diseño de manejo de protestas, para que la protesta tenga una expresión de disturbio y tenga un pretexto para la intervención mucho más brutal de la fuerza pública. Entonces, estos son como, vemos momentos claves, pero uno puede ver que se concentró en principios de mayo. Fue como el gran momento. Eso quiere decir, entre otras cosas, en las situaciones de las que estamos hablando, de personas en situación de desaparición forzada, es una situación que va más allá de los días, ya vamos para un mes, ¿no? Y no hay una información suficiente, ninguna información, por el contrario, lo que se presenta es un encubrimiento en relación a este tema. Incluso hemos visto en la carta que dirigió
la vicepresidenta, canciller, a la presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa carta, pues, es un chiste, por supuesto, es un chiste dramático, porque se trata de una falta de seriedad en temas tan graves como las violaciones de derechos humanos, pero la carta, aparte de decir que le van a regular la visita y que van no, le dicen que lo primero que tienen que hacer es reunirse con las autoridades, con el gobierno, con la fiscalía, con la defensoría, para que puedan entender que los hechos violentos de homicidios y demás hechos violentos se han presentado por acción de los vándalos. Entonces están orientando la situación de homicidios a que se trata de conflictos de vecinos y que son parte de los homicidios recurrentes en esos barrios por allá donde la gente le gusta matarse, ¿no? Y también en situación de desapariciones son personas que han sido vandalizadas en esas situaciones por gente que interviene con armas contra la fuerza pública y le piden a la Comisión Interamericana que tenga en cuenta y sobre todo se reúna para identificar tanto el vandalismo como las víctimas de la policía y el ataque a edificios públicos. Esa es su orientación. Y el tema de los desaparecidos o de las personas en estado de búsqueda, retenidas y escondidas, como les quieran llamar, es un tema ocultado. Hay una política sistemática de ocultamiento, de disminución, de minimización y completa. En lo que tiene que ver con homicidios, en esa carta, pero también en declaraciones del fiscal, del defensor, pues que ahora son como hermanitos, y dicen, no, es que es una exageración, es un manejo que están haciendo organismos de derechos humanos y demás. El doctor Uribe dice que es para desprestigiar el gobierno, que hay una manipulación, una conspiración internacional, de la cual hacen parte también Naciones Unidas y otros, pues que son parte de una conspiración para atacar al gobierno con el tema de derechos humanos y hacerle una campaña de desprestigio. Ese es el asunto. Pero entonces dicen que es mucho menor en los homicidios y desapariciones no le mencionan. Hablan de 13 situaciones en las cuales se han presentado. La viceministra, la canciller, dice 13 personas muertas por vándalos. El fiscal dice que hay 14 personas que han fallecido en medio de los disturbios por presunta responsabilidad de agentes de la fuerza pública. Es decir, situaciones tan evidentes, absolutamente documentadas, que la fiscalía no ha podido disimular. Pero es todo un mismo esquema, un esquema de ocultamiento, de desconocimiento de la verdadera situación, de trivialización que hemos visto en todos los órdenes. Y solamente como referencia para mostrar en dónde se ubica el tema de la desaparición y cómo coincide en algunos patrones con sitios y con la curva del fenómeno, pues también vamos a presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la relación de víctimas de homicidio en el marco de las protestas. Desafortunadamente, esa lista es una lista que crece pues todos los días, ¿no? Ya tenemos 71 personas, incluso puede ser mayor porque hay una serie de personas por confirmar de la situación en Cali, ahora en la última jornada, que fueron 14 personas, tuvimos notificación, pero de esas solamente con nombre propio, referencias y con alguna validación. Por fuentes directas tenemos 6, 7, entonces son 71 personas. Pero uno lo que ve es que la curva de la frecuencia de estos homicidios es una curva muy similar en fechas con la que presenta la desaparición. Y son en esos momentos de gran protesta donde ocurren las desapariciones. Y no se trata de personas que se perdieron, sino que están asociadas a la protesta. Hay una concordancia en cuanto a esta victimización y también en los sitios, ¿no? También en las partes donde
aunque en el caso de los asesinatos, pues en Pereira hay una situación particularmente grave y digamos que, pero sigue siendo pues la situación más grave en el Valle del Cauca y particularmente en Cali, que es el otro panorama. Entonces, por supuesto, aquí en esto, pues lo que se trata es de... No se oye. ¿No se oye? Sí se está oyendo bien. El señor puede tener problema de sonido, conectarse. Sí se escucha. Sí se escucha. Ah, bueno. Tranquilo. Entonces, de lo que se trata es de presentar esta información para contribuir pues, con las familias, para alertar a las autoridades, para convocar a la comunidad nacional e internacional, de modo que se haga una presión suficiente sobre el gobierno. Ahora, uno pues diría, bueno, ¿esto en qué contexto político y demás se está dando? ¿Cuál es como por qué se están presentando estas situaciones y este tipo de respuesta del Estado y cuáles son sus características? Aquí, pues como ha sido dicho, yo creo que no es ninguna novedad decir que el gobierno y el partido de gobierno, particularmente el expresidente Uribe, pues han definido la situación como una situación de una conspiración contra el orden constitucional y contra el gobierno, que además se lo atribuyen a diferentes agentes, pero todos son agentes criminales que están en una conspiración con características terroristas. El presidente de la República en varias ocasiones, eso ya lo tiene incorporado dentro de su análisis, de su instrumental teórico, entonces habla de terrorismo de baja intensidad. Estamos ante un fenómeno de terrorismo de baja intensidad y en razón del terrorismo de baja intensidad justifica medidas diferentes, entre ellas la de la asistencia militar. Pero no es el único concepto, el del terrorismo de baja intensidad, que pues definitivamente no forma parte de ninguna tipología penal ni de las categorías que se han utilizado en las definiciones sobre seguridad y defensa tampoco, pero sí está dentro de una misma concepción o matriz de pensamiento que ya desde antes, desde la posesión del gobierno, se ha formulado que Colombia está en una nueva guerra. Esa es la definición de pues el documento de seguridad y defensa, que fue elaborado inicialmente en la propia presidencia de la República, pero que luego se incorporó como parte del plan de desarrollo y hoy es ley de la República. Ese documento, al lado de otros elaborados por el gobierno sobre el tema de seguridad, caracteriza que Colombia está ante la amenaza y la acción de estructuras criminales transnacionales, de potencias extracontinentales, de grupos armados organizados que le han dado continuidad al terrorismo y al narcoterrorismo, ¿no? Y de complicidades desde sectores de la sociedad civil que amparan con protestas intereses de grupos criminales. Esto que estoy diciendo, estoy repitiendo casi en la letra lo que son los diagnósticos contenidos en los documentos de seguridad y defensa que están incorporados en el plan de desarrollo. Pero esto ha venido evolucionando en este gobierno. Durante la primera fase de gobierno, los primeros 2 años, de todas formas, existía la pretensión de ubicar una política de seguridad en una transición posacuerdos, que venía de herencia en la elaboración de la teoría de Damasco y la aplicación de la teoría de Damasco en el concepto del nuevo ejército y nuevas fuerzas armadas en Colombia. Y allí trataban de escribir, pero ha habido un cambio. El cambio es que
desarrolló una ofensiva de renovación, de reposicionamiento dentro del ejército de los conceptos de la seguridad democrática y toda esta reconceptualización sobre la nueva guerra. Parte de esa iniciativa tiene que ver con la renovación de mandos, con la nueva generación de mandos en las fuerzas militares más acordes con la estrategia de guerra del uribismo en las primeras décadas de este siglo, ¿no? Pero y también esta película que hicieron sobre la subversión orientada por la revolución molecular disipada. Fue pues toda la novedad se destapó a raíz de el decreto, porque el expresidente Uribe ahora habla por decretos 1, 2, 3, 4. Y pues ahí digo, ojo con la revolución molecular disipada, que realmente pues sí, es una elaboración neofascista de la seguridad que está intentando abrirse camino como elemento de cohesión ideológica en sustitución de la misma teoría de Damasco y acompañando las concesiones de seguridad y defensa que vienen de atrás. Pero que tienen, ¿cuál es la desarrollo y, digámoslo, la gravedad de un concepto de estos? Es que va mucho más allá que la teoría del enemigo interno. Es una reelaboración, porque en la teoría del enemigo interno, que fue elaborada en los marcos de la llamada Guerra Fría, eran organizaciones estructuradas que agenciaban los intereses del comunismo internacional y que tenían un referente preciso en Moscú, en Pekín, en La Habana, pero que a fin de cuentas se traducía eso en la persecución a aparatos organizativos y a liderazgos políticamente identificados. Y había una mediación política en la identificación del enemigo, pero era el enemigo interno a destruir. Con eso hicieron el genocidio de la Unión Patriótica y también todo el genocidio que se hizo en los años 60 y 70. Colombia tiene el genocidio en 2 ciclos de violencia de medio millón de personas y solamente en las últimas 4 décadas con 10 millones de víctimas. Y tenemos el récord, y eso ha sido, por supuesto, sustentado en concepciones, en doctrinas y demás. En cambio, estos nuevos planteamientos de la guerra antiterrorista es que es deslocalizada y la guerra antimolecular pues es mucho más desdibujada, porque el terrorismo no tiene territorio ni tiene identidad. El terrorismo es una amenaza. Con la lucha contra el terrorismo se planteó la quiebra de los principios de soberanía nacional y se planteó la transnacionalización de la acción represiva y de las agencias de inteligencia, el legítimo derecho al intervencionismo y a la injerencia para matar enemigos, incluso presidentes, como ha sucedido con frecuencia. Pero con la teoría esta de la revolución molecular disipada, entonces las manifestaciones de protesta, las expresiones culturales, todo aquello que sea disruptivo o que sea crítico, es un germen de lo que hoy dijo el presidente alterno, doctor Uribe, que dijo, el problema no es el socialismo duro, no podemos aceptar ni siquiera el socialismo blando. Es decir, que aquí un Biden, porque Biden es considerado socialista para esta extrema derecha, no, es un peligro. Para no hablar pues de otros contextos de socialdemocracias que son ahora todas de derecha y centro-derecha. Ya no hay socialdemocracias de izquierda. Eso fue por allá en los años 70, 80, cuando Mitterrand y cuando las primeras olas del resurgimiento de la socialdemocracia europea y sobre todo la socialdemocracia nórdica, que continúa teniendo unas posiciones, digámoslo, de estado de bienestar, ¿no? Pero cualquier manifestación que signifique una crítica al modelo, a los intereses de un régimen hegemónico, es considerado el enemigo. Entonces, es el enemigo molecular, es el enemigo disperso, expresado en el descontento de los jóvenes, en la protesta de los artistas. Entonces, esto es una concesión totalitaria. Algunos le han dicho que es una concesión neofascista,
A mí me gusta más la expresión de Hannah Arendt sobre el totalitarismo, sobre el totalitarismo que es hermano del fanatismo, que van de la mano, que es la negación del otro, porque el otro no cuadra dentro de la visión que yo tengo del mundo, con la cual pienso que me salvo yo y salvo a los demás, y que el que no se deja salvar hay que salvarlo a la fuerza o liquidarlo. El fanatismo y el totalitarismo van de la mano. Y esa es la característica. Estamos en un régimen totalitario. Y ese régimen totalitario es el que ha visto la protesta, que ha visto a la juventud, a la clase media movilizada, a las madres de la primera línea, a toda esta explosión social que es multisectorial, intergeneracional, diversa, la ven como la manifestación de una conspiración que va contra el orden, contra su Estado, contra su régimen, y que por lo tanto tiene que ser objeto de una acción militar. Es decir, el asunto es cuando se define cuál es la estrategia frente al problema. Y si el problema se define como un problema de seguridad del Estado, como un problema de seguridad de la nación, como un orden estatal amenazado, se justifica entonces el estado de guerra. Entonces, estamos en un régimen totalitario, en un estado de guerra. Y para eso, por supuesto, con un gobierno que adquiere las características de un gobierno cívico-militar. Esa es la triada entre Estado, régimen y gobierno, pero es además la triada con la cual justifican una respuesta contra la movilización y el tipo de acciones, las modalidades de violación de los derechos humanos, la intolerancia y el desconocimiento de la naturaleza social de la explosión popular que se ha dado. Porque la lectura se trata de una conspiración terrorista aliada a un eje de potencias extracontinentales y potencias extranjeras, el eje La Habana-Caracas, aliado con unos políticos internos que buscan tomar el poder en las elecciones del 2022, sino antes, producir una crisis. Entonces, su propia crisis de incapacidad de un gobierno que se ha ido debilitando por sus contradicciones y su propia concepción, se la asignan a una conspiración externa y justifican una estrategia de guerra. Entonces, estamos en esa lectura. Ellos leen que están en una guerra, pero como además una guerra muy particular, es decir, en esa guerra comienzan a activar dispositivos que les sirvieron en la guerra en el punto crítico entre 1994 y 2010. Es decir, la acción estatal paramilitarizada. Porque en Colombia lo que hemos vivido es un régimen paramilitarizado, que con el acuerdo de paz se buscó una apertura democrática, una modificación, un desmantelamiento. Yo estoy en una comisión creada en el Acuerdo de La Habana, que es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encargada de desparamilitarizar, con la desarticulación de estructuras criminales y conductas que vienen heredando ese signo del paramilitarismo, que no es una expresión armada, sino que es un comportamiento del régimen. Entonces, estamos frente a eso. Estamos ante el peligro de una reparamilitarización del régimen. Para esta guerra es así, de baja intensidad o de regular intensidad, en la cual nos quieren precipitar. Entonces nosotros tenemos, esos son como los grandes retos, y es la importancia. La defensa de los derechos humanos tiene validez en sí misma, pero al mismo tiempo estamos en unas encrucijadas políticas fundamentales, ¿no? En las cuales pues hay que abordar también la dimensión de los problemas de poder que están en juego, ¿no? Por supuesto que en esa independencia, en ese nivel de los derechos humanos, pues corresponde una acción fundamental. Creo que se está hablando de una convención democrática como una fórmula inmediata para ampliar la base de representación de una vocería nacional y descentralizada y regional. Otros están hablando de una asamblea nacional para junio.
y desde el Comité de Paro y otros sectores están hablando de una convención, de una cumbre democrática para plantear salidas. Creo que dentro de las salidas es muy importante este componente internacional, una vigilancia. Tenemos una situación internacional en la cual Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, todos están pendientes de la posibilidad y de la oportunidad para una transición de situación de guerra y conflicto a posconflicto en Colombia. Y hay una gran presión para que en Colombia se pase a una fase en la cual se tramiten sin violencia y sin armas los conflictos. Aquí, digo, yo con esto termino, nos estamos jugando a esa transición. La explosión social en la transición al posconflicto fue algo evaluado, analizado cuando se estaban en las negociaciones en La Habana. La distensión de la guerra con las FARC y su impacto en el conjunto de una situación de conflictividad armada auguraba y permitía vaticinar que se iba a abrir un ciclo donde iban a emerger otras nuevas variables políticas sin armas y se iban a expresar aspiraciones y reivindicaciones aplazadas que habían sido oficiadas por las dinámicas de guerra más intensa. Efectivamente, esto ha sucedido, pero aquí se han preparado de diferentes maneras. Unos se prepararon para utilizar un aparato supuestamente policial como aparato militar de guerra. No nos equivoquemos. El ESMAD no es una fuerza de policía. El ESMAD es una fuerza de policía militar. Sus armas, sus instrumentos, toda su dotación, su sentido operativo es de guerra urbana. Sus métodos de intervención en los barrios, lo hemos visto en Popayán, ¿no? Intervienen con una máquina de terror fabricada en los escenarios de más cruda confrontación, como la confrontación en Palestina, como situaciones de confrontación urbana de altísima intensidad, pero como aparatos de guerra que sembran pánico en la población, que entran a los barrios, destruyen vidrios, asfixian niños, colocan en situación crítica a los ancianos. Es una comunidad impactada por el pánico, no es solamente represión de jóvenes, es una acción de guerra urbana y que, por supuesto, tiene otros componentes, otros elementos, armas supuestamente no fatales usadas de manera deliberada para hacer daño físico permanente a la gente. Entonces, tenemos una situación en la cual se impone continuar con un gran movimiento de conciencia y en lo que se refiere a la perspectiva inmediata, colocar la vida en el centro de toda consideración. Creo que el paradigma de la vida, la idea de que el centro de las motivaciones de un movimiento social que se proyecta con futuro es la defensa de las vidas humanas, de las vidas no humanas, de la defensa de la vida digna. Alrededor de eso, buscar ampliar un gran pacto nacional por la vida y la solidaridad. Yo creo que si se construye eso, por supuesto hay que buscar los términos exactos. Estamos en una situación donde la defensa de los derechos humanos es parte de esa gran causa de la defensa de la vida. Pero bueno, yo dejo ahí porque ya aquí ya me pongo, me entusiasmo y entonces me he hecho un discurso programático que no estaba programado para la noche de hoy. Muchísimas gracias, doctor Camilo. Siempre acostumbramos acá en la Cuarentena Humana a darle la palabra para que la gente misma pregunte y lo haga con su tono, con su manera. Así que ya tenemos acá algunas personas que quieren hacerle preguntas. Hoy tenemos un pequeño cronómetro, yo no sé si lo están viendo en la pantalla, porque queremos que mucha gente participe. Tienen 30 segundos para hacer su pregunta y con eso los que van a participar seguramente van a tener un insumo para no demorarse más de los 30 segundos. Así que va a tener la palabra César Muriel, Andrei Fernando Morales y María Naya en el primer bloque. César Muriel tiene la palabra. Gracias, Andrés, y gracias al doctor Camilo González, una exposición muy bien hecha. Muchísimas gracias.
Yo quisiera, más que cualquier otra situación, es conocer la opinión que le merece al Instituto Nacional de Paz y a Camilo como su director. Esta situación en la cual el Estado nombra la asistencia militar para una ciudad como Cali, que tiene un alcalde que, se quiera o no, representa una forma diferente de visión de gobierno a la que tiene el señor Duque y el expresidente Uribe. Yo quisiera saber la opinión de qué esperar de esa situación tan dura, tan complicada en la ciudad de Cali. Gracias. Muchísimas gracias, estimadísimo César Muriel. Andrei Fernando Morales, tiene la palabra. Don Camilo, buenas noches. Un saludo a todas las personas que están participando. Pues yo soy del municipio de Insá, don Camilo, y pues trabajamos todo el tema del sujeto cultural campesino y de la población campesina. Entonces quería preguntar cuál puede ser su opinión frente a la nueva relación entre el campo y la ciudad en pos de consolidar espacios de territorios de paz y fortalecer pues obviamente toda la identidad cultural campesina. Muchas gracias. Muy amable, Andrei. Tiene la palabra Mari Anaya. Buenas noches, doctor Camilo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estaba pensando en estas circunstancias que están pasando en Cali, en donde la protesta se ha concentrado, digámoslo así, ha sido muy entusiasta y todo esto que se ha dado frente a la bodega, que se encuentran 400 chicos. Bueno, este tipo de vejámenes se podrían expandir por otros territorios a nivel nacional y mirar el marco de la primera línea jurídica, estos tipos de defensa jurídica que se han formado en el país, ¿qué tan efectivos podrían ser? Muchísimas gracias, Mari. Doctor Camilo, la idea es que estas 3 preguntas y ya preparamos un segundo bloque de 3 preguntas también. Tiene la palabra usted. Bueno, sí, muchas gracias a todos, a César. Sobre el tema de la asistencia militar en Cali. Bueno, pues no solamente es Cali la disposición que han dado con esta figura de la asistencia militar. Me parece que, como alguno comentaba antes de iniciar la reunión, hay análisis ya muy pertinentes que muestran el carácter inconstitucional y el uso, que yo vuelvo y le pongo el título de totalitario, de estas figuras como la asistencia militar. El decreto con el cual se justifica la asistencia militar, pues efectivamente es un decreto que muestra el propósito militarista, es decir, de enfoque militar del manejo de las situaciones de protesta, con el argumento de que se trata de atacar el vandalismo y la presencia de grupos criminales infiltrados en medio de la protesta. Es decir, la protesta está capturada y está conducida, penetrada por grupos criminales. Y en consecuencia se llama a la asistencia militar. Esto, por supuesto, lleva a relegar a los mandatarios locales y a obligarlos a plegarse a una directiva en la cual la autoridad, las Fuerzas Armadas son las que tienen el papel central en el manejo de las situaciones de convivencia. Los problemas de policía pasan a ser problemas marcados por la asistencia militar. Es decir, allí hay una situación de doble vía, la policía se vuelve policía militar y las actividades policiales entran a ser cubiertas, asistidas por fuerzas militares. ¿No? Eso pues tiene, creo que la elaboración que hace Rodrigo Prime es muy buena, muy precisa. Yo le recomiendo que ese artículo debe ser de obligatorio trabajo por todos nosotros, ¿no? Pero yo anotaría un punto que él tiene allí planteado, enunciado, aunque no lo profundiza o lo deja un poco en la ambigüedad. La propia figura de la asistencia militar es una figura inconstitucional y es una herencia del estado de sitio, ¿no? Eso es
es un artículo que está allí en la ley, creo que en el propio Código de Policía, artículo 170, pero que es una herencia que viene de las disposiciones de policía del Frente Nacional. Este mismo artículo está presente, la reorganización de la policía pues ha tenido varias etapas. Esto yo creo que es muy buena la sentencia que elabora Carlos Gaviria con Cifuentes, el actual presidente de la JEP, que donde hacen toda una disquisición sobre el tema de la policía y la adscripción de la policía al Ministerio de Defensa y el carácter civil de la policía. En esa sentencia hacen un recuento de lo que ha sido el desarrollo legislativo y normativo en Colombia sobre la policía. Y también pues es curioso ver cómo incluso en la normatividad, el estatuto de organización de la policía en el Frente Nacional con el gobierno de Valencia, ya está la figura, pero toda esa figura quedaba subsumida en el estado de sitio, que el estado de sitio y todo era el estado, la ley marcial imperando, ¿no? Y efectivamente no había, es decir, no era necesario hablar en particular de la asistencia militar a la acción policial, sino que el conjunto de la seguridad ciudadana se convertía en un asunto militar. Pero luego en el 71 vuelven el artículo casi igualito a lo que finalmente quedó ahora recientemente en todo el Código de Policía. La asistencia militar sigue presente. Hay una contradicción constitucional incluso con la Constitución del 91, porque ya de hecho asistencia militar a la actividad policial ya coloca a los militares en acción de control de situaciones de perturbación en movilizaciones, en protestas urbanas y en estas situaciones. Y eso yo creo, bueno, eso debería de ser demandado porque tiene toda esa situación, pero ahora ese decreto es un decreto tremendamente ambiguo, no tiene temporalidad, no tiene mecanismos de control, es todo en la arbitrariedad. Quiere decir que directamente el presidente de la República, en la alianza con el comandante de la policía, el comandante del ejército, deciden la modalidad, la ocasión, la pertinencia, las formas en las cuales se hace esa asistencia militar. Y como señala toda la jurisprudencia y todas las discusiones sobre este tema, pues el aparato militar está hecho para usar las armas, para confrontar enemigos con armas de fuego. No están construidos para enfrentar movilizaciones multitudinarias ni disturbios, porque pues hay varias situaciones definidas en el Código Penal y en las discusiones internacionales sobre situaciones que se presentan de ruptura, y entonces está la rebelión, que es con armas y que enfrentan con armas y que declaran un estado de conflicto armado interno y que se rige por el derecho internacional humanitario para preservar los derechos humanos. Pero además de eso están las sazonadas, está la sedición, están los motines, es decir, hay diferentes grados, y frente a esas situaciones, la militarización conduce a un abuso de la fuerza y a consecuencias fatales. Es decir, en una situación de movilización en la cual se presentan pedreas o le tiran piedra a unos bancos, o gente en el vandalismo del hambre y la desesperación va y entra a un almacén, o otros aprovechando el desorden hacen un motín, incendian un palacio de justicia. Son diferentes modalidades frente a lo cual se responde con una acción policial militarizada de desproporcionada y con un dispositivo desproporcionado que ya tiene potencialidades de daño y de tener consecuencias fatales incluso para la gente. Sobre el tema que presentaba Fernando, nuestro amigo de INSA, del sujeto campesino y demás, y los territorios de paz. Sí, por supuesto que creo que
Se han demostrado varias cosas en este gran levantamiento y explosión social de insubordinación generalizada que se ha dado, y es que no existe el campo ni existe la ciudad. Existe en un análisis abstracto, pero en el funcionamiento real de la sociedad, de la economía, de la cultura, de las interrelaciones, lo que existen son las regiones. Son complejos regionales urbanos rurales. Son complejos regionales de campesinos y de trabajadores en diferentes ámbitos geográficos. Es decir, no diluye la identidad del campesino ni la identidad del trabajador urbano o del trabajador asalariado rural, pero al mismo tiempo los integra en una articulación regional, un ecosistema social que es el que realmente da la dinámica. Por eso a la gente que se pregunta, ¿cómo así? ¿Qué pasa en el Cauca con el Valle y con Nariño? Son una región, ¿no? Los productos y la circulación de mercancías y los elementos culturales y los elementos simbólicos están cruzados, se influyen y se interactúan unos con otros. Entonces me parece a mí que es muy importante hablar de la macrorregión también. Son niveles y por supuesto tienen dinámicas particulares. Es decir, no se puede desconocer la particularidad de lo rural y la identidad campesina, pero el campesino no existe en sí mismo, existe en una relación con su entorno, relación con los pueblos indígenas, relación con las economías urbanas, dirá ya ahí una interrelación. La identidad se da en relación con, la identidad no se da simplemente en las características internas del sujeto. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta para mostrar la fortaleza de la identidad campesina y la proyección en la interrelación con los demás componentes de la sociedad. Creo que hay un propósito político muy importante en lo de la identidad campesina. Ya sabemos todos lo que ha sucedido en este país para invisibilizar al campesinado, que forma parte de toda esta acción la imposición del modelo extractivista, el despojo, 10 millones de desplazados solamente en las últimas 4 décadas, más de 15 millones de hectáreas desposeídas. El estudio que hicimos nosotros, incluso con el programa de protección de tierras de la Presidencia de la República, y que lo escondieron. Eso es una destrucción del campesinado, y no obstante, una guerra contra el campesinado y contra la sociedad. Sin embargo, es tal la existencia social, el ser social del campesinado, que mantiene su ser, su identidad, sus relaciones, su función económica y social. Por eso es tan importante el reivindicarlo y reclamar la aprobación, la ratificación por parte de Colombia de todas estas disposiciones de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos del campesinado y por supuesto, el de desarrollar figuras como los territorios de paz. Me parece supremamente importante, pero no solamente los territorios de paz, como un símbolo de convivencia, como una intención de no violencia, sino también como implementación de acuerdos de paz, de los que ya están firmados y de otros nuevos. Acuerdos de paz que hay que firmar no solamente con actores armados, sino también con los desarmados que han determinado las guerras, y de acuerdos de paz para la transformación de la sociedad más allá del Acuerdo de Paz de La Habana. Es decir, aquí tenemos un periodo de transición que será de 2 décadas. Y será la gran tarea, es hacer territorios de paz en nuestro país. Y finalmente, lo que no apunté lo que me preguntó María Naya, lo dejamos para la siguiente ronda. Vale, doctor Camilo. Entonces tiene la palabra ahora Alejandro Mamián, Luis Eduardo Delgado, Jurídicas Popayán y Víctor Adolfo Holguín. No sé si le damos la posibilidad a Mari para que vuelva a formular la pregunta, doctor Camilo. Sí. Yo creo que ya estuvo respondida en las otras dos respuestas. Muchísimas gracias, doctor. No hay ningún problema. A ti, Mari. Muy gracias. Amable. Eres muy amable. Entonces le recuerdo que el tema de los 30 segundos no es por limitarle la palabra a la gente, es para que más gente pueda participar. Se dan cuenta lo interesante de las preguntas y cómo el expositor nos puede brindar más información. Tiene la palabra Alejandro Mamián.
Listo, gracias Andrés. Sí, y doctor Camilo, pues también gracias pues por la charla, bastante interesante. Dos preguntas, dos problematizaciones, por así decirlo. La primera más en cuanto a la forma, es decir, usted mencionó en su charla que como Indepaz van a tratar de intervenir en la visita de la Comisión Interamericana. Entonces quería de pronto como indagar un poco más frente a eso, es decir, cuadraron como agenda, es decir, es difícil, digamos, como que personas particulares o incluso organizaciones sociales puedan tener audiencias, sobre todo con una corporación, digamos, tan importante como la Corte, como la Comisión Interamericana. Entonces, era más como como ese tema más de forma, cómo lograron o cómo se piensa, digamos, esa intervención de Indepaz allá. Porque entiendo que, digamos, prima facie, pues ustedes no llevan como una petición individual para que se inicie un proceso ante la Corte Interamericana, sino pues más como en calidad digamos, de ciudadanos aportantes. Y una segunda pregunta, ¿cuál es quería indagar sobre el tema de la revolución molecular disipada en relación con la anterior? Es decir, es tan sencillo como o uno defiende la democracia o considera legítimas ideas como la revolución molecular disipada. Sin embargo, la pregunta al ponente es, ¿usted considera que la sociedad del común de pronto no tiene claro esta idea y en consecuencia no saben, en consecuencia la gente del común no conoce el grave impacto que tiene el que autoridades públicas, me refiero pues a la policía, al ejército, tengan incluso formación en este tipo de ideas y bajo esa perspectiva, Indepaz ha pensado en socializar el impacto que tiene esta propuesta de revolución molecular disipada, bien sea al público o incluso también ha pensado en abordarla en su visita, en la visita de la CIDH? Esas dos preguntas. Gracias. A ti, Alejandro. Luis Eduardo Delgado tiene la palabra. Gracias, César. Profesor Camilo González, mi pregunta es si sabemos que las entidades como la Fiscalía, la Procuraduría, no van a decir la verdad porque ya están borrando las huellas, ¿qué sanción le vendría al país o a los directos responsables de todas las desapariciones? Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Jurídicas Popayán. Tiene la palabra. Mi pregunta y además como una solicitud al doctor Camilo es porque en la práctica se está haciendo pues un esguince a los controles constitucionales y legales. Pues el artículo 2.3 de la Constitución dice que los civiles en ningún momento, pues más allá de que haya estado de emergencia o cualquier otra situación, no pueden ser juzgados por militares, pero en la práctica, por lo menos en el aspecto jurídico, existen varias denuncias donde por lo menos se vulnera, digamos, el debido proceso. En las 36 horas no hay un control con el fiscal del caso. Los militares, los policías son los que determinan si dejan o no libre a las personas. En el Tolima, en el Valle, digamos, los que hemos tratado de participar con primera línea jurídica, tenemos denuncias sobre el caso y sería importante que ese tipo de aspectos se denuncien a la CIDH, incluso algún control al ministro de Justicia, que no se haga solamente, digamos, frente a la autoridad judicial en particular, que bueno, uno como abogado podría decir que se declara ilegal la captura por que se ha transgredido, digamos, el tema temporal, pero más allá de eso es una dinámica, digamos, estatal, de gobierno, es decir, en varios departamentos del país, a las personas capturadas no las están colocando dentro de las 36 horas a disposición del fiscal competente, sino que los militares de manera sumaria determinan si lo dejan o no lo dejan ir. O sea, ese tipo de controles, pues, obviamente transgreden derechos fundamentales y en la práctica, pues, digamos, de manera el gobierno lo ha hecho también estos días, o sea, expide decretos ordinarios en lugar de decretos legislativos y se eviten los controles que la Constitución y la ley le han otorgado pues a la ciudadanía para evitar ese tipo de abusos. Entonces la solicitud sería para que ese tipo de denuncias pues se expresen en unos escenarios un poco más amplios y que no quedemos nosotros pues ante el juez del caso concreto, sino que se denuncie esa mecánica que se ha expresado a nivel nacional y es como una dinámica pues de los organismos de gobierno. Gracias. Gracias.
y tiene la palabra, por último, Víctor Adolfo Holguín. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas noches, doctor, y gracias por toda la información brindada. La duda es referente a cuál es la lectura de la aparente ausencia del Poder Judicial en toda esta crisis, pues prácticamente que solo los hemos visto cuando aquella juez con un error en las fechas incluso declaraba ilegal la participación en las marchas, y luego el comunicado conjunto que sacaron los presidentes de las Cortes con el Ejecutivo, que incluso tuvo algunas discrepancias con otros magistrados. Entonces, en general, el sector judicial pues ha estado un poco ausente, y quisiera saber cuál es la lectura de ese aparente vacío. Muchas gracias. Gracias, doctor Holguín. Doctor Camilo, tiene usted la palabra. Bueno, sobre último punto que dice acá el doctor Víctor, sí, es bastante curioso. Nosotros tenemos en Colombia que, dentro de todas las limitaciones que se han dado después de la Constitución del 91, pues ha habido unos momentos interesantes, importantes, de relativa autonomía del Poder Judicial. Incluso en los marcos de la Ley de Justicia y Paz hay acciones de tribunales un poco tardías, pero de todas formas existe el papel de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, en momentos supremamente importantes con jurisprudencia o con el tema de la parapolítica. Ahora tenemos, hay varias circunstancias. Yo creo que, por un lado, pesa mucho el alineamiento que logró el gobierno de las altas cortes en esa cumbre, esa reunión en la cual hicieron un pronunciamiento conjunto. Es algo insólito ese pronunciamiento en el cual los presidentes de las cortes dicen que respaldan y califican de positiva y de ajustada pues a las necesidades, la respuesta del gobierno a la crisis, las medidas del gobierno, ¿no? Como se lo criticaron en pronunciamientos posteriores de algunos de los magistrados, están enajenando la independencia incluso frente a actuaciones del propio gobierno que puedan llegar a las cortes, se están inhabilitando. La magnitud de la crisis, digamos, la generalización de la protesta, esto ha producido tal conmoción que también ha precipitado aquello que en Colombia ha sido tradicional, que es el que se cierran los poderes en la pretendida defensa de la institucionalidad, aceptan la idea de que la institucionalidad está en juego y puede ser puesta en cuestión, y entonces cierran filas en una nueva especie de frente nacional o de gran alianza de unidad nacional del régimen. Entonces, el gobierno logró alinear, las cortes ya tenía alineado y puso en funcionamiento a los organismos de control y a la fiscalía, y logró una coalición mayoritaria en el Congreso a propósito de la moción de censura, pero de otras cosas, amplió la propia coalición con ministerios adicionales para el partido de la U y para Cambio Radical, y ha estado en toda esa operación de subordinación política y por las correas políticas de subordinación al Poder Judicial también. Eso ha ocurrido. Ahora, por supuesto que esa situación, no podríamos decirle que es una situación congelada, de que ya pasamos a un alineamiento, a una hegemonía total, y donde las brechas y las diferencias, posibilidades de funcionamientos de ciertos tribunales frente a la situación, todo eso está dado. Ahí estamos estamos en la frontera de la incertidumbre, digamos en la crisis de tal magnitud que son las posibilidades de cosas distintas, de desarrollo, de bifurcaciones, son muchísimas. Entonces, no podríamos hacer profecías sobre un alineamiento permanente o prolongado del sistema judicial, pero sí es una situación que se está dando, y hay sí, yo creo que hay una dictadura desde arriba sobre los poderes públicos del Estado. Y hay una subordinación al gobierno cívico-militar y a esta situación que tenemos de Estado de guerra y de régimen totalitario. Pero vamos a ver,
Sobre lo que nos pregunta Alejandro, si nosotros, la Comisión Interamericana dice que va a hacer unas audiencias y está elaborando una agenda. La audiencia va a ser en junio y ahora vienen estas visitas a reunir con organizaciones de todo tipo. Mantienen una relación muy fluida y directa con algunas organizaciones de derechos humanos en Colombia y seguramente van a tener esas reuniones, aparte de reuniones en 6 regiones, van a hacer visitas a 6 regiones. Nosotros estamos ayudando a organizar algunas de esas visitas en algunas partes, particularmente en lo que tiene que ver Bogotá, Santander, particularmente, y por supuesto, pues, dando informaciones sobre el resto del país. Y la cuestión es que con temblores, a petición de gente cercana a la comisión, enviamos un informe ya hace 8 días a la Comisión Interamericana, un primer informe, y a raíz de ese informe hemos recibido llamadas de la presidencia de la comisión y hemos sostenido conversaciones privadas junto con temblores con ellos, y bueno, mañana tenemos una reunión para ver que preparar un informe para ser entregado. Somos unos simplemente colaboradores con nuestro sistema de información para los organismos de derechos humanos, incluida la comisión, pero no tenemos ninguna pretensión porque no somos una organización que haga litigio internacional, pero pues ahí vamos a ver. Y por supuesto que en este tema de la revolución molecular disipada va a haber que profundizar. Yo creo que es muy importante que nos metamos de nuevo a hacer la discusión a fondo de todo el tema de las doctrinas militares, de las doctrinas y las teorías de las políticas de seguridad, por obligación, por un decreto ley, un mandato ley que lo ha reiterado las Cortes y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Todo el mundo ha dicho al gobierno: elabore la política pública de seguridad frente a los fenómenos de criminalidad en contra de la paz y los líderes sociales. Ese es el mandato de la comisión en la que yo pertenezco. El gobierno ha burlado eso y ha hecho todo tipo de simulaciones con el doctor Ceballos a la cabeza. Ahora, esta discusión de las políticas de seguridad, incluyendo esta teoría de la conspiración desde la revolución molecular disipada, pues va a tener que ser más difícil, porque el que nombraron de reemplazo del doctor Ceballos, pues es una persona que está a la derecha de Ceballos. ¿Y cómo será que está a la derecha del doctor Uribe Vélez? Mejor dicho, es una persona muy interesante, y lo demostró como un beligerante promotor de la campaña del no, pero además en Augura pues es una organización en la cual participan los bananeros, y bananeros muy serios, algunos de ellos empresarios muy responsables, pero también han incrustado a los paramilitares. Tiene una historia de paramilitarismo que no la puede disimular. De modo que tenemos al frente de la Secretaría Técnica del organismo máximo estatal interagencial para formular políticas de garantías de seguridad a una persona que no cree sino en la seguridad para la guerra desde las posiciones de extrema derecha. Ahora, pues habrá que ver, ¿no? En esto a veces existen milagros y bueno, vamos a ver si el milagro ya sea del amo ese homo o será desde Buga, nos ayudan un poquito, porque no creo que el doctor Robledo Gómez vaya a ser muy entusiasta, pues, pero hay que hacer esa elaboración, la academia tiene que hacer un esfuerzo, hay que sacar artículos, hacer foros, crear masa crítica de conocimiento. No se puede dejar para las cadenas la discusión del tema de la reorganización de las Fuerzas Armadas, la redefinición de las doctrinas. Es un tema de la democracia fundamental que en Colombia ha estado pendiente y que tenemos que poner en la agenda. Ahora, lo que dice Luis Eduardo en relación al tema de la fiscalía, bueno, efectivamente ya montaron todo el escenario para ocultar, esconder, y hay todo un montaje de impunidad y de silencio. Y el esquema ya lo dijeron: vamos a presentar ante la Comisión Interamericana un juicio
en contra de los vándalos, de los terroristas, de los petristas, de todos los que quieren aquí desestabilizar, y hasta de los tibios, porque ya decretaron ahora que los tibios también son gente problemática, según el doctor Uribe, ¿no? Que o se es de la extrema derecha o se es una persona sospechosa de estar en la revolución disipada molecular o cosas por el estilo. Esto es la intolerancia completa, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que el asunto es que aquí se requieren acciones urgentes, inmediatas, y la acción de la justicia internacional es más lenta. Y un alegato ante la Corte Interamericana puede demorar 4 años, puede demorar 5 años o más, y ante la Corte Penal Internacional sí que es cierto. Pues bueno, hay casos. La verdad que lo que ha hecho la Corte Interamericana entre el fenómeno del paramilitarismo en Colombia es impresionante. Las sentencias que tiene, por lo menos 10 sentencias importantísimas, todas ellas, ¿no? Tanto de la Corte como de la Comisión. La Comisión documenta, pasa a la Corte, y eso es una jurisprudencia importantísima, pero tiene una lentitud. Mientras tanto, pues aquí toca la acción política para mostrar hasta la saciedad la matriz de impunidad que se está montando. Bueno, y sobre el tema ya del jurídico de fondo que fue planteado, eso es mucho más complicado. Sí, yo creo que hay que seguir insistiendo con el control político. Hay una bancada independiente y de oposición y de demócratas que están haciendo un papel extraordinario de control y que tendrán que hacerlo también al ministro de Justicia. Y todos estos procedimientos arbitrarios, tiránicos, que están haciendo con las detenciones y con las liberaciones, todo lo que señalaba ahora nuestro amigo de Jurídicos Popayán, yo creo que pues, es una descripción exacta de lo que está pasando. Yo creo que él lo presenta de una forma muy, muy, muy precisa, hasta dónde llega la arbitrariedad para capturar y la arbitrariedad para liberar, ¿no? Una cosa discrecional, ¿no? Sin mediar ningún tipo de debido proceso ni procedimiento alguno sujeto a derecho. ¿No? Es que yo creo que ahí lo que nos queda pues, es la acción política. También, además de, por supuesto, todas las iniciativas, no hay que desestimar nunca la acción jurídica. Yo creo que eso es un terreno que no se puede dejar, porque es el terreno de la democracia, el terreno de la defensa de la justicia, es por esencia un pilar de la democracia en el cual hay que insistir. Muchísimas gracias, doctor Camilo. Muy claro, muy. Pide la palabra Walter Aldana, obviamente la tiene él, pero aprovecho para despedir a la audiencia de Radio Díaz Internacional que nos están acompañando en esta cuarentena humana, en la primera transmisión que se hace por esta emisora virtual. Walter, tiene la palabra. Bueno, Camilo, y oyentes y participantes que no hayan estado antes en la tertulia, me corresponde el ejercicio de resaltar algunos de los aspectos planteados por Camilo en su intervención, que fue clara y extensa. Lo primero que hay que decir que ellos están trabajando, nos habló a partir de unas notas que están trabajando para el encuentro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre unos datos enviados tanto a la Defensoría del Pueblo Nacional como a la Fiscalía para efectos de solicitud de información en relación a el tema de desaparecidos. Artículo 165 del Código Penal, privación de la libertad, y el artículo 7º del Estatuto de Roma, que declara como delito de lesa humanidad la desaparición forzada de personas, que tiene que ver, entre otras cosas, con un Estado, que lo hace un Estado o una organización perteneciente a ese Estado y que no informa sobre la persona en un tiempo determinado. Aparecen, cuando el desaparecido aparece, no disminuye ello la condición del delito. Hay un proceso, una investigación que debe desarrollarse. Y se plantean discusiones por cifras. La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, que están trabajando, bueno, al fin y al cabo tienen el mismo patrón, están trabajando de manera conjunta, generan pronunciamientos conjuntos, perdiéndose la autonomía de cada una de ellas, en la medida en que, dice Camilo, el presidente somete a
a la Fiscalía y esta a la Defensoría del Pueblo hablan de 114 procesos de búsqueda, no hablan de desaparecidos, sino de búsqueda, y en eso recordemos la intervención de la doctora María Claudia Pulido, la profesora del externado, cuando ella decía en su audio que el esfuerzo que hacen los perpetradores del hecho es el de plantearse en que son personas no localizadas, pero que no es así, que son desaparecidas como tal. Hay un trabajo conjunto entre la ONG Temblores e Indepaz, que el 23 de mayo en una plataforma denominada Plataforma Vida entrega a estas entidades entonces un listado y una solicitud de respuesta. Del 23 al día de hoy hay 59 recuperados, personas que han recuperado la libertad. 188 personas han sido desaparecidas en el Valle del Cauca, 142 en la ciudad de Cali, 44 del municipio de Palmira, 71 en el departamento de Antioquia, entre Medellín y Bello, 5 en el departamento del Cauca en nuestro territorio, 6 en Bogotá. Los patrones de detención es directamente por la policía, los llevan a sitios desconocidos y hay civiles también que armados entregan a la policía personas que van deteniendo fundamentalmente estudiantes. La forma de la captura en el tiempo, en la primera semana de mayo fue muy fuerte y posterior a la movilización es que se generan estas acciones de desaparición de líderes, lideresas y en general de las personas que participan. Hay un documento, entonces todo esto se centra en una nueva doctrina que no es solo colombiana, que es mundial, que es una doctrina que tiene que ver con los temas de el control de la acción de la fuerza desproporcionada que genera asimismo violencia. Algo así como en el ejercicio de toda acción genera una reacción o estímulo-reacción. Pero ¿en función de qué? En función de en ese diseño del manejo del conflicto urbano, del conflicto de expresión, de movilización urbana, llevándolo hacia lo que la revolución molecular disipada plantea, y es que cualquier ejercicio de protesta, exigibilidad de derechos, tiene que ver con querer acabar el Estado, querer ganar por la vía de la violencia, querer ganar el hecho del ejercicio de gobierno. Ante la visita a la CIDH, hay un ejercicio por parte del gobierno de querer orientar a la CIDH, primero que hable con la institucionalidad, que hable con los gremios, para que los gremios le digan que han perdido, los pollitos han muerto muchos, pero no le hablen para nada de los 70 y pico de muertos, y se habla es un esquema de ocultamiento y trivialización, ¿cierto?, de la desaparición. Hay 71 personas asesinadas en el país en el marco del paro. La última jornada se plantean 14 personas, de las cuales confirmadas hay 7, o sea, documentadas como tal. En momentos de grandes de protestas que se generan, ¿cierto?, la desaparición en los sitios, en la movilización y en los sitios de resistencia que se han planteado. Tanto el partido como el gobierno han venido generando un discurso de terrorismo de baja intensidad para justificar la asistencia militar. Colombia es una nueva guerra, un concepto en términos de mantener filosóficamente sustentado el ejercicio hacia el autoritarismo, hacia lo que podría llamarse también el estado de opinión. Potencias continentales, complicidades de la población civil, y aquí es donde entonces generan una lectura sobre permitir o agenciar que hayan hechos vandálicos en la movilización social para efectos de generar mayor represión. La teoría de Damasco, que planteaba un nuevo ejército y un nuevo actuar, es reconceptualizado sobre el tema de la nueva guerra. La revolución molecular disipada, esa seguridad y defensa neonazi, que es el centro del tema, transnacionaliza la represión. El enemigo molecular es una concepción totalitaria, porque la seguridad del Estado así se caracteriza
como en inminente peligro por efectos ya no solo de grupos alzados en armas, sino incluso de la participación de la población civil desarmada, pero a la cual hay que darle un tratamiento de terrorismo de baja intensidad urbana. Los retos. Bueno, entonces hay un desconocimiento por parte del gobierno de la explosión popular, se le asigna la intencionalidad de tumbar al gobierno. Recuerdan que en una primera marcha, hace como un año, creo que fue el año anterior, Uribe salió y dijo, es que los estudiantes quieren tumbar al gobierno y todos nos jugamos de la risa y me este man, ¿en qué anda? No, él andaba poniendo los cimientos, los escalones para llegar a lo que estamos hoy, porque posterior a eso vino el tema de la revolución, cuando hace su observación sobre la revolución molecular disipada, que no es otra cosa en su teoría, sino la de que todas estas acciones de protesta, de exigibilidad de derechos, llevan hacia al fin de tumbar el Estado, de tumbar el gobierno como tal. Retos, la defensa de los derechos humanos, los problemas del poder es lo que está en juego, el ejercicio de una convención democrática, una asamblea, una cumbre en búsqueda de salidas, también el papel de la comunidad internacional en términos de cómo logramos pasar de la guerra pues al posconflicto, es la transición en el país que queremos, que se ha querido siempre. El ESMAD no es una fuerza de policía como nosotros la tenemos planteada en términos de que depende del Ministerio del Interior y eso no. El ESMAD es una fuerza de policía militar y su accionar violento lo ha determinado, lo ha visibilizado, lo ha aclarado. El ESMAD está no para disuadir, sino para chocar y afectar a la población. La comunidad impactada por el pánico, ¿cierto? Es un tema de acción de guerra, que es lo que pretende con todo este ejercicio de identificar como terrorismo de baja intensidad urbana, como revolución molecular, ¿cierto? Como los jóvenes quieren tumbar al gobierno, etc. La defensa de la vida digna y la necesidad de un gran pacto nacional. Ahí, Camilo y compañeros y compañeras, los elementos que quería resaltar. Camilo, tienes un minuto para despedirte de nosotros y después abrimos los micrófonos y las cámaras para agradecer a Camilo por ello. Hay que agradecer también a la profesora de la Universidad del Rosario, María Claudia Pulido, y a Jaime Prieto, que nos hizo otra cosa que está en el chat, y es unos elementos planteados sobre el tema de desaparición. Entonces, tienes la palabra, Camilo, un minuto para que te despidas de nosotros y vamos pues todos a abrazarte virtualmente. No, solo para agradecer bien, yo creo que ha sido pues una muy buena ocasión, agradezco a todos, más de 50 personas han permanecido, creo que además de varios países, ahí algunos parientes míos llegaron de Argentina también. A todos les saludo y muchas gracias, Walter. Yo creo que es un ejercicio muy conveniente y espero escucharlo en la próxima ocasión. Será invitado, con todo gusto. Muchísimas gracias. Abrimos micrófonos y cámaras para despedirlo a usted.